¿Sí? Bien. Primero, antes de cualquier cosa, yo sé que en sus libros, si ustedes lo revisan en la página 208, perdón, ya empieza directamente las medidas de centralización y luego tenemos medidas de dispersión, que es como lo que tendríamos que analizar de este caso. Pero, aquí hay un pero, vamos a revisar un poco de la tabla de distribución de frecuencia que ya hemos analizado en años anteriores para ir viendo cómo vamos a trabajar. Me regalan un segundo. Denme un segundito, por favor. Abro un archivo y comenzamos a trabajar, ¿ya? Solo para ir recordando nada más. Bien, ¿ya? Aquí tenemos unos datos. ¿Sí los pueden apreciar ustedes? ¿Verdad? Tenemos, en realidad son 40 datos, ¿ya? Por el momento no vamos a analizar en problemas, solo vamos a recordar un poco. Ya estos datos representan la estatura de ciertas personas, ya, o de jóvenes, de 40 jóvenes. Pero vamos a comenzar a trabajar con las situaciones que necesitamos. Primero, una tabla de distribución de frecuencia. Una tabla de distribución de frecuencia tiene varios aspectos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, esta tabla de distribución de frecuencia que vamos a hacer en este momento es o viene dada con datos agrupados, o sea, con intervalos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con eso. Perfecto, aquí estamos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es escribir la tabla de distribución de frecuencia, lógicamente. Recuerden, pueden ir unificando. Vamos a escribir tabla de distribución de frecuencia. Frecuencias con intervalos, ¿no? Ya hemos analizado en años anteriores también qué pasa cuando no hay intervalos, lógicamente. Tabla de distribución de frecuencia con intervalos, si deseamos podemos aumentarle los valores, no pasa nada, ¿ya? Entonces, esta tabla de distribución de frecuencia vamos a trabajar con 7 ítems, más o menos así, y los colocamos. Perfecto. Empezamos, ¿sí? En este caso vamos a empezar con I, ¿ya? O el número de intervalos. Voy a ponerle número, el símbolo de número para recordarlo después. Le vamos a colocar intervalos, los intervalos, lo siento. Perfecto. Luego vamos a colocarle el valor de X. ¿Se recuerdan? Subíndice 1. ¿Recuerdan eso? Todo eso de aquí ya lo hemos visto. No sé quién está que me escribe. Y me escribe, y me escribe, y me escribe, y me escribe. Déjenme ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Perfecto. Ya. Ahora sí, mire. Voy a cerrar el WhatsApp porque les digo que estoy en clases y no hacen caso. Ahora sí. ¿Ya? Perfecto. Les decía, X1, ya hemos visto eso de ahí, ¿verdad? Luego vamos a trabajar con F, subíndice 1, ya han de recordar H, subíndice 1, ¿verdad? Y vamos a ir recordando poquito a poco, ¿ya? Luego vamos a trabajar con el porcentaje y también vamos a trabajar con F grande, ya vamos a ver qué es cada cosa tiene un nombre, ¿no? Voy a colocar aquí, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar con la frecuencia absoluta. ¿Qué era la frecuencia absoluta? ¿Alguien recuerda? ¿No recuerdan? No pasa nada. La frecuencia absoluta es X, perdón, es F subíndice 1. Así, F1.
Luego vamos a tener la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es H subíndice 1, ¿verdad? H subíndice 1. Luego vamos a tener el valor del porcentaje. Ya, por lógica, ya sabemos que el porcentaje es, ya sabemos, ¿no? No pasa nada. Porcentaje, vamos a unificar estos dos valores, ¿sí? Y aquí le vamos a poner el porcentaje, que es, ¿no? Y al final tenemos la frecuencia. Un segundo. La frecuencia absoluta, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Va a ser frecuencia absoluta acumulada. Perfecto. Si deseamos, le podemos ampliar un poquito aquí para irlo trabajando ya. Eso es F mayúscula. F mayúscula, nada más. Perfecto. Entonces, estos son los valores con los que vamos a empezar a trabajar. Esos son parte de la tabla de distribución de frecuencia. ¿Hasta aquí alguna duda? Recuerden que esto de aquí estamos solo recordando, porque sin la tabla de distribución de frecuencia no podemos después hacer las medidas de centralización y después las medidas de dispersión. Recuerdan, si ustedes recuerdan un poquito, el año pasado ya vimos un poco de esto, cada cosa es necesaria para el siguiente paso, ¿verdad? Cada cosa es necesaria para el siguiente paso y para el siguiente paso. Y si uno se equivoca en algo, todo está mal, ¿se acuerdan? Entonces hay que estar muy pilas con eso, ¿ya? Bien. Seguimos y ahora vamos a empezar a trabajar cómo voy a definir esta tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué voy a hacer para hacerlo? Entonces vamos a recordar dos cosas. Ustedes recuerdan que hay algo que se llama límite superior. ¿Qué era el límite superior? ¿Alguien recuerda? ¿Qué era el límite superior? ¿Nadie recuerda qué es el límite superior? ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguno? Ya. Para los que no recuerdan, el límite superior es el número más grande del conjunto de datos que estoy trabajando. Revisen los datos y miren, incluso ahí está seleccionado. ¿Cuál es el número más grande de este conjunto de datos? ¿Cuál es el número más grande de este conjunto de datos? 184. 184. Muy bien, entonces el límite superior es 184. Ahora también tenemos un límite inferior, ¿verdad? ¿Cuál es el límite inferior de este conjunto de datos? 150. 150, colocamos aquí. Luego comenzamos a tener algo que vamos a llamar o vamos a conocer como recorrido. El año pasado también le decíamos rango. Vamos a definirlo con la letra R. Solo R, no el punto. Lo que pasa es que cuando pongo el punto, miren lo que pasa. Bueno, no pasó nada. Mejor. Se sabía hacer una R chiquita, bien pequeñita. Entonces, no pasó. ¿Cómo encuentro el recorrido o rango? Acá vamos a colocar una fórmula. De nuevo, todo lo que estoy dando es un recordatorio de lo que ya hemos visto, ¿verdad? Tal vez ustedes hayan similitudes, les voy a advertir de una vez, con las clases de noveno, de décimo o de segundo, porque a todos tengo que darles la misma tabla de distribución de frecuencia. La diferencia es que cada uno de ustedes llega hasta un punto. ¿Recuerdan que eso les dije el año anterior? Llegan hasta un punto y no se ven más. Si ustedes recuerdan, en noveno vimos solo medidas de centralización, que son media, mediana y moda. El año pasado ya les di dispersión, recuerdan que es media, desviación media, desviación estándar y varianza, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y este año hay que ver más, poco más allá. Pero todo es un proceso, entonces no se confundirán, ¿ya? Bien, vamos a poner aquí que R, que va a ser el rango, va a ser igual. Y aquí ya voy a poner los valores reales, límite superior menos el límite inferior. ¿Verdad?
Pero ustedes saben que aquí se puede hacer directamente. Podemos tomar 184 y restarle 150. Para las chicas que están recién este año viendo esto de esta manera, ¿cómo hago una fórmula en Excel? Siempre pongo el igual y selecciono las celdas que deseo operar. En este caso, igual la L115, que es 184, menos la L16, que es 150. Le damos Enter y aparece automáticamente el resultado. Perfecto, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Verán que todos los deberes vienen en Excel. Yo no califico deberes en PDF. Ojo, parece raro, ¿no? Escucharme decir eso. Otra cosa también es que ya no hay formato. Porque vamos a trabajar solo en Excel. Entonces yo he decidido obviar el formato por este lapso de tiempo, hasta que terminemos de ver esta tabla de distribución de frecuencias. Luego, cuando ya entremos a ver otros temas, como análisis combinatorio, conteo, muestreo, cosas así, ahí sí volvemos de nuevo al formato. ¿Está claro? ¿Sí? Verán, porque después va a pasar esto. En la tabla me van a escribir y me van a decir, profe, hay que hacer con formato. ¿Y cuál va a ser mi respuesta? No, mi respuesta va a ser sí. Y usted verá cómo le pone el formato. ¿Me explico? ¿Me entienden? ¿No me entienden? O sea, mientras no pregunten, no hay que hacer con formato. Pero cuando pregunten, sí hay que hacer con formato. Más o menos así es la idea, ¿ya? Y ahí vamos a ver cómo le ponen un formato. Es más complicado. Se ríe, Diego, se ríe. Es una broma, tómenlo como una broma. Pero no estarán preguntando, verán que les estoy diciendo. Ya. Hasta aquí preguntas. Hasta aquí. Bien, hemos encontrado el recorrido. Ahora vamos a definir el número de intervalos. Este es chévere. Número de intervalos. ¿Cuál es el número de intervalos? Aquí viene un problemita. No, pero sí un problemita pequeño. Vamos a poner en insertar. Recuerden que aquí se ponen las fórmulas. Y voy a alar esto hacia acá. El número de intervalos tiene una letra, se define por una letra. No sé si ustedes la recuerdan. Esa letra es K. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿No? ¿Sí se acuerda, Itana? ¿Sí? Creo que no me escucha, ¿verdad? Estamos en la clase. Estamos en la clase. ¿Ya? Que sea la última vez por el día de hoy que converse en su casa. ¿Ya? Bien. Les decía, entonces, vamos a definir K. ¿Quién recuerda la fórmula de K? ¿Quién me dice? ¿A qué era igual K? Esto ya vimos, ¿no? Es un recordatorio. ¿No? Era 1 más 3,3. ¿Se acuerdan? ¿Ya? ¿No? ¿A 1? Y esto era por el logaritmo de n. Y ahora quiero preguntar, ¿qué es n? ¿Qué era n? ¿Recuerdan? ¿Qué era n? Incluso aquí abajo le voy a poner otra celda y vamos a colocar n. ¿Qué era n? ¿Recuerdan qué era n? ¿Qué es n? En un ejercicio, ¿qué es n? Nadie. Ya. Cuando ustedes escuchen en un ejercicio la letra n, n es cantidad total de elementos. ¿Está claro? Siempre que ustedes vean n es cantidad total de elementos. Recién vimos progresiones, pues, joven. Ahí, ¿cuánto era n? N era cantidad total de elementos, ¿se acuerdan? O sea, ni para decir que no les he dado. Recién vimos que era n. N es cantidad total de elementos. Entonces, no olvidarse de eso, ¿ya? Voy a poner aquí. Cantidad total. Vamos a ponerle n, ¿cierto? N es cantidad total. Y la cantidad total para este caso es ¿cuánto? 40. ¿Por qué es 40? Porque hay 40 datos.
40 elementos. Voy a bajar eso. ¿Preguntas? ¿No? Bien, vamos a trabajar con esta fórmula, ¿ya? Empezamos reemplazando, ¿no? Sería 1 más 3.33 por el logaritmo de 40. Utilice su calculadora y me dice cuánto es. ¿Cuánto les dio? A ver, es 1 más 3.3 por el logaritmo de 40. Da 6,28, ¿verdad? Pero aquí había una ley. No sé si ustedes recuerdan que había una ley. En la cantidad, presten mucha atención. En el número de intervalos o en la cantidad de intervalos, no podía quedar dos cosas. Eso era una ley. No podía quedar ni un número decimal, ni tampoco podía quedar ¿qué cosa? ¿Alguien recuerda? Tampoco podía ser un número par, ¿se acuerdan? Siempre tenía que ser un número impar. ¿Recuerdan eso? Por ende, este número que es 6,28 vamos a redondearlo a su inmediato superior. ¿Cuál es su inmediato superior? El 7. ¿Sí? Entonces, igual aquí les voy a dejar toda la explicación para que ustedes vean cómo va a quedar, ¿ya? Vamos a ponerle 7. Perfecto. ¿Acá cuánto vale? Ahora, aquí vamos a poner amplitud del intervalo. ¿Sí? La amplitud del intervalo va a venir dada con la letra I. ¿Sí? ¿A qué era igual? ¿Y alguien recuerda? Voy a poner otra fórmula. Segundo, voy a poner otra fórmula. Perdón. Voy a poner más abajo aquí. Así. Y es igual a la amplitud. La amplitud del intervalo va a ser igual, perdón. ¿Y a qué era igual? ¿Alguien recuerda? Era igual a el rango, o en este caso el recorrido, sobre la cantidad de intervalos. Y esta es la fórmula. ¿Ya se acordaron de esta fórmula? ¿Sí? Eso lo podemos hacer acá directamente. Ponemos igual. Ponemos 34 dividido para 7. Enter. Redondeamos. Tiene que dar siempre un número entero. Es igual a 7. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No hay dudas en absoluto? Revisen por favor nuevamente. ¿Ya? ¿Clarísimo todo? Perfecto. Voy a poner esto de aquí en otro color para ir identificando. Perfecto. No hay dudas hasta aquí. Todo está claro. Todo. Muy bien. Realizado esto, comenzamos a definir los intervalos. Dijimos que eran ¿cuántos? Eran 7. Si hice una de más, la puedo eliminar sin problema. ¿Ya? Ahora viene el tema de los intervalos. ¿Cuál es el límite inferior? Mira, de todos los datos. Verán que califico actuación en clase. ¿Cuál es el límite inferior? Ya lo hicimos, ya está en la pantalla. 150. 150.
¿Cuál es la diferencia de los intervalos? ¿O cuál es la amplitud del intervalo, Diego? Está escrito. Ojo. ¿Podría repetir? Es que no escuché, se trabó el audio. ¿Cuál es la amplitud del intervalo? Cinco. Perfecto. Ahora, Andrés, si el primer término es 150 y la amplitud del intervalo es 5, ¿qué número tengo que escribir aquí para poder formar el intervalo? Eh, 155. Muy bien. Seguimos. Entonces, ese va a ser el intervalo, luego de 155 a 160, ¿verdad? Luego de 160 a 165. Me están siguiendo, ¿verdad? Luego de 165 a 170. Luego de 170 a 175. Luego de Dicen, 175 disculpe, a 180, dígame. no sé si soy yo, pero no estoy viendo nada de lo que está escribiendo. ¿De verdad? Qué raro. Voy a volver a compartir, ¿ya? Ahí sí. Sí. Ya. Entonces, aquí están los intervalos, ¿verdad? ¿Cómo lo hicimos? Fácil. Comenzamos por el límite inferior, que era 150. Y miren cómo cuadra todo bien bonito. Luego, el intervalo o la amplitud del intervalo era 5 y le fuimos añadiendo de 150 a 155. De 155 a 160 y así sucesivamente hasta llegar al 185. Si ustedes se dan cuenta, desde el 150 hasta el 185 están todos los valores internos de los datos que tenemos. ¿Verdad? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas hasta aquí? ¿Todo está claro? ¿Sí? Ya verán. Después no vayan a decir, ay, no entiendo. Un segundo. Seguimos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo encontrábamos el valor de X1? ¿Alguien recuerda? ¿No? Era fácil. Igual, y tomamos el 150 más el 155, ¿verdad? Y lo dividimos para 2. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando los valores del intervalo, los estoy sumando y esa suma la estoy dividiendo para 2. Esto es igual, ¿verdad? Procedemos a hacer lo mismo con el resto, ¿no? 155 más 160, cierro y divido para 2. Sigo. 160 más 165, cierro y divido para 2. Seguimos. 165 y divido para 23 para 2 nomás. Luego pongo igual, abro nuevamente 170 más 175, cierro y divido para 2. Nuevamente 175 más 180, cierro y divido para 2. Sigo. Por último, 180 más 185, cierro y divido para 2. Ya está. Ya, hasta aquí, ¿alguna duda que tengamos? Hasta este punto. Será que les estoy enseñando paso a paso, a no tener problemas después. ¿Ya? Denme un segundo, quiero poner unas fórmulas por acá para que nos vaya quedando chido. Perfecto. Solo para que vaya quedando, ¿ya?
Creo que hice uno de más. O sea, les pongo así para que vayan recordando las fórmulas. Perfecto. Lo siento. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Ya. Eric, Asimbaya, su cámara, por favor. Eric, ¿me escucha? Eric. ¿Me escucha, Eric? Disculpe, si ve que se me sale la reunión porque no tengo internet en mi casa y ando con datos en la computadora. Ya les dije qué debemos hacer cuando pasa eso, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. ¿Sí? Bien, seguimos. Entonces, ahora vamos a definir F1. Esto es como tal vez lo más complejo de hacer. Tal vez lo más complejo. Yo les voy a dar, ahora voy a seleccionar a 7 de ustedes. Primero va a ser Natalie, número 1. Aitana, número 2. Escuchen, por favor. Emily, número 3. Emily Burbano, número 3. Alejandro, número 4. Emily Quispe, número 5. Ivana, número 6. Y Ainhoa, número 7. Van a buscar cada uno que acabo de nombrar, es el número de un intervalo, del 1 al 7. Cada uno tiene un número, ¿verdad? Por favor, van a escoger cuántos valores hay dentro del 150. Ojo, aquí es muy importante recordar, no hasta el 155, solo hasta el 154, porque el 155 va abajo. Entonces, del 150 al 154, no toman en consideración este número. El número final, este de aquí, no se lo toma, porque se lo está tomando abajo, si se dan cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso hagan ahora. O sea, me refiero, en este intervalo del 165 al 170, es del 165 al 169, no el 170. ¿Ya? Bien, vayan contando. Los números que les di, ya les pregunto. Vamos, vamos, vamos. Ya, comienzo. Natalie, intervalo 1. Hay 4. Perfecto. No recuerdo. Voy a preguntar por intervalos, ya, por números. Segundo intervalo, ¿quién tenía? Yo. ¿Cuántos? 4. ¿Cuántos? ¿Seguro? 4. A ver, vamos a revisar. Del 155 al 169. Tenemos 1, aquí 1, 2, 3, ¿verdad? 4, ¿verdad? 5, ¿verdad? 6. Si no estoy mal, ayúdenme a contar ustedes también. Vamos a nuevo, ¿ya? Del 155 al 169. Al 159. 1, aquí hay 1, ¿sí ven? 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 6, ¿verdad? 7, 8. Si no estoy mal. Ojo, aquí debe darme 40. Voy a poner aquí total de una vez y vamos a hacer una autosuma, ¿ya? Total
Y aquí vamos a hacer una autosuma. Perfecto. Aquí debe darme 40. Ya, intervalo 3. ¿Quién tiene el intervalo 3? Intervalo 3. 11, Lisa. ¿Segura? Bueno, seguimos. Intervalo 4. El resto Siete, también vayan Lisa. contando, ¿no? ¿Cuántos hay, Alejandro? 7. Ya. Intervalo 5. Intervalo 5. 2. 6. 4. Y aquí debe haber ¿cuántos? En el intervalo 7. 4. ¿Cuántos? Solo hay uno. Faltan 3 porque aquí no son 11, son 14. Si quieren, cuenten. ¿Ya? Bien, no pasa nada. Entonces aquí vamos a colocar el total y voy a hacer otro subbase aquí. Perfecto. Entonces, ¿cómo encuentro H1? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo encuentro la frecuencia relativa? ¿Cómo la encuentro? Es muy fácil, miren. Vamos a poner igual y a la frecuencia, en este caso absoluta, la vamos a dividir para 40, que es el valor total. ¿Está claro? ¿Sí? Le damos Enter y lo bueno de este sistema es que te permite arrastrar el formato. Perdón. Así. Y se arrastra solito. Ahora, les pregunto, ¿cuánto debe quedarme aquí? En la sumatoria de la frecuencia relativa. ¿Cuánto? Dicen, creo que tenía que dar 100. No, O tiene que uno. dar 1. Hacemos la autosuma. 1, ¿sí ven? Para encontrar el porcentaje, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar la frecuencia relativa, 1, voy a multiplicar esta por 100. Están guiándose, ¿verdad? Y le damos. Este es un porcentaje. Extraemos porcentaje. ¿Me están siguiendo, verdad? ¿Sí? Y por último, si esto lo sumo, ¿cuánto debe darme? Miramos. ¿Cuánto? 40 o 100. Debe dar 100. Pero vamos a sumarlo. A ver si es verdad. 100. ¿Sí ven? ¿Sí? Sí, hasta aquí están siguiéndome, ¿verdad? Pero ¿cómo se encuentra la frecuencia absoluta acumulada? Muy fácil. Vamos a escribir el primer número de la frecuencia absoluta normal, que es el 4. En el siguiente vamos a hacer lo siguiente. Eso no como rimando. Vamos a tomar el valor anterior y le vamos a sumar el segundo de acá. Enter. Esto ya lo vimos en el año anterior. Seguimos. Nuevamente, este más el que sigue, este. Nuevamente, este más este. Nuevamente, este más este. ¿Cierto? Nuevamente, el de arriba más este de aquí. Y por último, este más este. Ahora, estos dos valores, este y este de aquí, deben ser los mismos. Si está así, está perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas?
¿No hay dudas? ¿Todo está claro? Denme un segundo, ¿ya? Listo, chicos. Por ahí estaríamos, ¿ya? Conéctense nuevamente para dejarles la tarea, ¿ya?